Bueno amigos, empezamos. Lo primero sería que vamos a usar en este curso múltiples procesadores. Tenemos el mundo digital y tenemos el mundo analógico. Nosotros vamos a ver exactamente cómo nos manejamos en estos dos mundos. Tenemos que recordar que en el mundo analógico tenemos componentes electrónicos que están dentro de estos equipos, los cuales al manejar una tensión eléctrica nos dan las características de los componentes que estamos usando y las características de los componentes con que el hardware está hecho. En cambio tenemos que recordar que en el mundo digital esto se maneja con un código binario que serían unos y ceros, en los cuales estos procesadores no nos dan la característica del procesador, sino simplemente vamos al resultado que nosotros queremos. Si queremos dar un poco de brillo, un poco de color, un poco de compresión, no hay ningún componente externo que nos altere o nos dé un poco de color en esta parte, que es muy diferente en el mundo analógico. Nosotros nos vamos a estar enterando de cómo se manejan estas dos partes y las vamos a terminar usando a la perfección. Así su producto va a ser óptimo, van a tener un resultado mucho más agradable, va a sonar muy bien en un club, en una radio y en cualquier sistema de sonido que sea reproducido vuestro tema musical. Antes de entrarnos a las profundidades del Ableton, me gustaría aclarar un par de conceptos que tienen que ver con el audio analógico y la digitalización del mismo. El sonido es una vibración que viaja usando el aire como medio. Al producirse una vibración dentro de la atmósfera terrestre, compuesta por muchos gases y en diferentes densidades. El sonido es una vibración que viaja usando el aire como medio. Al producirse una vibración dentro de la atmósfera terrestre, compuesta por muchos gases en diferentes densidades, las partículas de aire a su alrededor son puestas en movimiento, contagiando su oscilación a las partículas de aire cercanas y estas a las siguientes, produciendo una onda expansiva que va llevando esta vibración lejos de su lugar de origen. No hace que las partículas de aire se desplacen o cambien su posición en el espacio, como sucede en la escena de Volver al Futuro, donde Martin McFly sale volando al tocar un acorde en su guitarra. Lo que hace es simplemente que oscilen en equilibrio alrededor de su posición original, dando lugar al fenómeno denominado como propagación de la onda sonora. Para entender el concepto de ciclo o hertz, tomamos como ejemplo esta onda sinusoidal, o sine, entre comillas, como lo van a encontrar dentro del programa. El ciclo de esta onda se completa cuando su oscilación termina su recorrido por la fase positiva y la negativa. Si medimos la cantidad de ciclos que un sonido produce, estaríamos midiendo la frecuencia o tono del sonido. El oído humano en su estado pleno puede oír aproximadamente hasta 22.000 ciclos por segundo, una frecuencia que nosotros percibiríamos como extremadamente aguda. Y a partir de una cierta edad o un abuso auditivo, una de las primeras frecuencias que dejaríamos de oír. El concepto de sonido digital supone el almacenamiento de la información sonora en dígitos binarios, entregando anchos de banda mayores cuando trabajamos con computadoras de última generación y calidades de excelente fidelidad cuando hablamos, por ejemplo, de un CD. La calidad estándar del CD es de 16 bits y 44 kHz o 44.000 ciclos por segundo. La frecuencia de muestreo es el número de muestras por unidad de tiempo que se toman de una señal sonora para convertirla de analógica en digital. Los puntos marcados en nuestro gráfico XY representan cada una de esas muestras. Mientras más alto es el sampling rate o frecuencia de muestreo, más fiel será la digitalización de nuestro sonido. Lo importante es saber que según el teorema del sampling rate o frecuencia de muestreo, que con una resolución de 44.1 kHz, un barrido de frecuencia equivalente al doble del espectro audible por los humanos, debería alcanzar para capturar y reproducir cualquier sonido. La frecuencia de bits o bitrate hace referencia a la cantidad de información, bits específicamente, transmitidos o recibidos por segundo. La profundidad en bits va a definir la cantidad de clústeres o bits asignados para guardar la información de la señal de audio. La profundidad de bits no delimitará el rango de frecuencia, el cual es limitado por la frecuencia de muestreo. Rango dinámico. La importancia de la profundidad de bits es que determina el máximo rango dinámico de la señal, o la diferencia entre el sonido más alto y el sonido más bajo posible en la mezcla. Una señal de 24 bits tiene un rango dinámico de 144 decibeles, mientras que una de 16 bits tiene solamente 96. Cuando nosotros usábamos efectos de audio, normalmente desplegábamos esta carpeta y se abrían otras 3 carpetas para audio mono, para audio estéreo y para audio 5.1. Nosotros debíamos de escoger qué tipo de efectos íbamos a usar para cada clip determinado. Por ejemplo, tendríamos que ir a una carpeta de estéreo y sus efectos,
para aplicarlo a un clip estéreo, ir a la carpeta de mono, buscar un efecto mono para aplicarlo a un canal mono. Ahora ya no, ya Premiere es pues más inteligente y nosotros podemos aplicar los efectos directamente sea un audio mono estéreo 5.1 y se va a adaptar de manera correcta. Ahora, hay efectos que, por ejemplo, balance, requiere por lo menos 2 canales. Ese no se podría aplicar a un canal mono. Pero, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ecualización. Un ecualizador trabaja igual si es un clip mono estéreo 5.1. Por ejemplo, lo traemos aquí. Vemos cómo podemos aplicar un ecualizador a este clip estéreo. O el mismo lo podemos traer acá. Vemos que igual podemos aplicar este mismo ecualizador a un clip mono. Esto es que se ajusta automáticamente para que funcione. Vamos a deshacer. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo quiero traer un efecto de balance aquí? Al clip estéreo vemos que sí lo puedo soltar. Aparece la manita con un más. Pero aquí en este clip estéreo no lo puedo soltar. Vemos cómo aparece un símbolo que nos dice que aquí no se puede. Porque balance necesita por lo menos 2 canales. Y aquí no hay 2 canales. Entonces, es más fácil, ya no tenemos que buscar en carpetas de mono estéreo 5.1. Directamente buscamos el efecto que queremos, lo aplicamos y Premiere nos va a decir si no se puede aplicar ese efecto a esa capa, pues simplemente no se va a poder. Entonces, no hay ningún problema con eso. Vemos que es bastante bueno. Son, como les digo, mejoras que ayudan a que nuestro flujo de trabajo sea más fácil y sea más rápido. Ahora, continuando aquí con el audio, nosotros podemos trabajar directamente con Audition. En el curso de Audition CS 5.5 vimos cómo podíamos traer de Premiere al Audition, podíamos editar el audio y regresarlo a Premiere. Bueno, podemos hacer eso. Por ejemplo, aquí tengo un audio, botón derecho. Aquí tenemos editar clip en Adobe Audition. Vemos que eso es simple. Si es mono es igual, editar clip en Audition. Ok, eso abriría Audition y colocaría este clip independiente para ser trabajado. Y ya que lo tenemos aquí, editado, modificado como nosotros queremos, lo que vamos a hacer para regresarlo a Premiere es ir aquí a Multitrack, exportar a Adobe Premiere Pro. Es la ventaja de que Audition ya está integrado en el Creative Suite. Si se fijan, va a exportar un XML. Se va a llamar exactamente igual, solamente que le agrega este AU Tracks. ¿A dónde lo va a guardar? Por lo general es exactamente en la misma carpeta donde se guardó nuestro archivo que trajimos aquí a Audition. Podemos guardarlo en algún otro lado. ¿Cuál va a ser su sample rate? 4400. Que exporte cada track de manera independiente. Sí, podemos decirle que lo mezcle todo y que exporte un archivo único de audio. Pero en este caso no, quiero que lo exporte cada track de manera independiente. Y todo junto va a sonar con el efecto que acabamos de utilizar. Que lo abra en Premiere, ok, vamos a exportarlo. Ok, lo va a copiar a la secuencia activa como un nuevo audio track, o lo puede copiar al audio 1 o al audio 2, ¿no? Que sea un audio nuevo, ok. Aquí vemos cómo creó este audio 1 y audio 2. Perfecto, aquí vemos cómo se generó esta carpeta con este audio 1 y audio 2, que fue lo que se importó aquí, que sería el audio de este video y el audio de este otro audio. Se genera su propia secuencia y es lo que estamos. Vamos a ver cómo se manejan los niveles de audio. Aquí ven ustedes que el audio está escuchando altico a un nivel parejo. Pero si quiero yo puedo jugar con esos niveles de audio de acuerdo con las necesidades que tenga. Vamos a mirar aquí, un poco más cercano, con la herramienta pluma, mirenla esta, que equivale a la letra P. Vamos a decirle que aquí comienza desde cero el audio, va a comenzar bajo, luego por aquí más adelante sube, por aquí de nuevo va a bajar
luego va a subir de nuevo y vamos a ver en este medidor de audio cómo el nivel se está comportando. Miren que ahí baja, sube y el audio para su nivel apropiado debe estar entre -12 aquí y -6. Si queremos utilizar efectos de audio, vamos a ver aquí en nuestro navegador de medios, en nuestro navegador de efectos, en esta pestaña, vamos a ver en esta bandeja o en esta carpeta los efectos. Entonces vamos a coger, por ejemplo, un efecto vamos a ponerle un efecto de retardo, una reverberación, por ejemplo. Estos efectos simplemente se aplican, se jalan, miren, ustedes ven, lo jalan aquí hacia el track de audio con la opción de flecha, la herramienta V, le dan doble clic y aquí en los controles de efectos le dan clic a esta ventana, vemos la opción de reverberación, abrimos aquí nuestra opción, vemos aquí lo podemos ampliar, vieron aquí con esta opción se puede abrir o cerrar esta ventana, miren en esta flecha se puede abrir la ventana, entonces vamos a mover, miren el valor del audio y vamos a escuchar cómo se escucharía ese audio. Yo puedo jugar con estos valores, mírenlo, yo puedo jugar con ellos. Esto funciona mucho para la voz, para darle como reverberación, son efectos especiales que se utilizan en ocasiones específicas. Entonces hay muchos efectos que tenemos aquí en esta bandeja de efectos de audio. Podemos realzar los agudos, cambiar los canales, poner coro, poner efectos que quitan, por ejemplo, la S. Hay veces que las mujeres o los hombres pronunciamos mucho la S, entonces con esta herramienta se le puede disminuir ese efecto de ceseo que es conocido popularmente. También la M, para reducir ruido cuando hay mucho sonido ambiente. Podemos manejar efectos de ecualización para realzar, por ejemplo, la voz humana, un instrumento, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente se arrastra el efecto sobre el track de audio que tengamos activado, le volvemos aquí a los controles de efecto, cambiamos los valores y si nos gusta, si es de nuestro agrado, pues lo dejamos. De lo contrario, simplemente se toca el audio aquí, se toca el efecto en esta controles de efectos y se puede borrar. Si queremos borrar un punto, simplemente lo tocamos y con la backspace lo borramos. Así de sencillo, lo tocamos, backspace, se borra un punto determinado. Entonces de esa forma podemos aumentar el volumen, bajarlo o utilizar efectos de audio. Audio digital, introducción, características y proceso de almacenamiento. El concepto de audio digital se refiere específicamente a la codificación digital de una señal eléctrica que representa una onda sonora. El proceso de introducir en una computadora cualquier elemento externo a esta se llama digitalización. Para digitalizar el sonido se necesita distintos dispositivos, siendo el más apropiado un PC, y generalmente consiste en utilizar una tarjeta de sonido y ocasionalmente un micrófono conectado a esta. Este proceso consiste en una secuencia de valores enteros que se obtiene de procesos principales, como lo son el muestreo y la cuantificación o la captura digital de la señal eléctrica. El muestreo básicamente consiste en determinar la amplitud de una señal eléctrica a intervalos de tiempo regulares, lo que se denomina tasa de muestreo. Una vez se determina el nivel de las muestras fijadas, la cuantificación convierte estas en el proceso de muestreo, normalmente un nivel de tensión, en un valor entero de rango finito y predeterminado. Debido a estos procesos se crean y patentan distintos formatos de reproducción para audio digital, como lo es el PCM, que maneja 44,1 kHz de tasa de muestreo y cuantificación lineal de 16 bits y permite registrar señales analógicas con componentes hasta los 20.000 Hz. Ejemplo de esto es el estándar establecido para grabar un CD de audio convencional. Debe tener una frecuencia de 44.100 Hz y 16 bits estéreo. Esto significa que se deben tomar 44.100 muestras por segundo. Cada muestra se representa con 16 bits y en dos canales independientes, o sea, señal estéreo. Formatos de audio, códecs, tipos y extensiones. Un códec es un software que se usa para comprimir o descomprimir un archivo multimedia digital, como una canción o un video.
Los reproductores de audio y video usan códecs para reproducir y crear archivos multimedia digitales. Un códec genuino consta de dos componentes, un codificador y un decodificador. El codificador, como su nombre lo indica, realiza una función de compresión o codificación. Por su parte, el decodificador realiza la función de descompresión o el proceso de descodificación. Y decimos genuinos porque existen códecs que solo incluyen uno de ellos. El proceso de codificación y decodificación significa en muchos casos reducir la cantidad de bits que ocupa el archivo de audio, es decir, sirve para comprimir señales o archivos de audio con el objeto de ocupar el menor espacio posible en disco, consiguiendo así, de igual forma en algunos casos, la reducción de la calidad final respecto al archivo original y descomprimiéndolos para reproducirlos o manipularlos en un formato más apropiado. A esto se le llama frecuencia. Esta es la parte más pequeña de un sonido. Respondiendo a la pregunta ¿qué es una frecuencia? Bueno, una frecuencia es simplemente ondas en el aire, una oscilación, en otras palabras. Están consideradas en términos de cuánto oscilan. Se mide en ciclos por segundo y la medida de esto son los hercios o hertz en inglés, que se abrevian HZ. Vamos a empezar con la frecuencia de los 20 a los 40 Hz. A esta frecuencia, a este rango, se le conoce como subsónicos. Estas frecuencias residen en el extremo del oído humano. Estas cosas más bien se conocen como sentido más que oído, ¿no? O sea, los sonidos que hay en este rango, tú los sientes más que los oyes, ¿no? Entonces, aparte, la mayoría de las bocinas de donde oímos música y todo eso no pueden reproducir este tipo de frecuencias, ¿no? Estas frecuencias, los subsónicos, pueden tener efectos muy poderosos en la mente, y aunque el oyente no esté al tanto de que las está oyendo, la persona puede abrir lo que es un ecualizador, que es lo que voy a utilizar para analizar las frecuencias, ¿no? Este es un ecualizador aquí están los 20 Hz, lo más bajo, hasta los 20.000 Hz, ¿no? Que es lo más alto. Primero nos vamos a ir al rango de los 20. Para eso voy a utilizar este filtro. Vamos a irnos a los 20 y nos vamos a dar cuenta que es muy difícil oír el sonido que hay en esta sección, ¿no? Todo esto está eliminado, solamente vamos a oír esta parte del bajo. Se necesitan volúmenes muy altos para poder oírlo, y si se fijan, se siente más que... Pasamos a lo que son el rango de los 40 a los 100 Hz. Se le conoce como sub-bass, sub-bajo. Esta frecuencia marca el principio del sonido musical. Es lo que la mayor parte de la gente conocen o lo catalogan como bajo. La música a la que le falta sub-bajo se va a sentir muy sin cuerpo, y la música que tiene exceso de sub-bajo se va a sentir abultada, ¿no? Como en cajón. De los 100 a los 300 hercios, que se le conoce como bajo, sigue teniendo lo que es parte de la frecuencia anterior, solo que esta frecuencia ya da sensación de calidez y de más lleno, ¿no? Es también el cuerpo, da estabilidad y confort, y también es la fuente de impacto de la batería en esta zona, ¿no? Una ausencia de estas frecuencias hacen a la música fría, hacen sentir la música fría. Un exceso de estas frecuencias hacen sentir la música sucia e indistinta. Por último, nos vamos al rango de los 8000 a los 20.000 Hz. Este es el rango del contraalto. Es otro extremo del oído humano, del rango.
Estas frecuencias, aquí se siente como que la chispa y el brillo de la música, ¿no? Vamos a ver cómo se hace para mezclar audio. Entonces vamos a traer una pista de audio, la que tenemos trabajado, simplemente la subimos a un track de video, puede ser el 1 o el 2, miren que yo puedo llevarlo donde quiera, simplemente la arrastro a la pista de donde quiera, arrastro solamente el audio, miren que aquí tengo la opción de traer el video o el audio, miren dice arrastrar solo video o arrastrar solo audio. Vamos a traer audio de este personaje, vamos a ver dónde arranca, aquí hay un pedazo de audio, vamos a traer un pedacito y vamos a traer solamente el audio. Entonces aquí tenemos un audio, vamos a ver que por aquí tenemos como que pica durito, vamos a manejarlo bien. Entonces miren lo que tenemos aquí, un audio, un nivel de audio. Yo puedo invertir, si quiero puedo poner la música en el canal de abajo y la voz del personaje en la parte del canal 1. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en este momento? Voy a correr, miren, por ejemplo, en la mitad el audio del personaje y tengo una música en el canal 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? La música va a arrancar, miren, ustedes va a arrancar en un nivel alto, medio, y cuando vaya a comenzar el personaje a hablar, la música debe bajar para que el personaje no se escuche, no se pierda su voz. Entonces lo que voy a hacer es crear unos puntos claves para bajar el nivel de audio. Miren que aquí en estos puntos lo que hice fue, aquí lo que voy a hacer es bajarlo, miren. Voy a bajar este nivel de audio a un cálculo aproximado, escucho y luego dejo que la música siga y termine. Entonces escuchemos, aquí al principio la música va a comenzar de 0, subiría un nivel, recuerden siempre que tenemos un medidor de audio aquí para mirar los niveles, arranca la música, Sí, ahí está perfecto. el personaje y vuelve y sube la música. Aquí bajo en un momento, veámoslo de nuevo, la música arranca, el personaje, Sí, ahí está baja la perfecto. música, termina el personaje, sube la música.